Ya están todos. Gracias, muchas gracias. Ahora de una vez, a ver. Así bien, volvimos. Ajá. Hermana Rosita, entonces hasta ahorita nuestra tarea es leer la primera vida de Celano, ¿verdad? Sí. Leer la primera vida de Celano cuando yo haya terminado esa primera, segunda y tercera de Celano, ya ustedes tienen unas pistas para leerla. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, no lo van a leer los tres, salvo que ustedes tengan mucho cariño y mucho entusiasmo en leer. Adelante, no les voy a quitar las ganas, pero por el tiempo y la premura, de pronto iniciamos por la primera. Ya. ¿Ya? Bien. Aquí nos hemos quedado, creo. Sí, ¿no? ¿Hay alguien que me... Hermana, ¿dónde puedo conseguir ese libro? ¿O esa? Sí, puedes, ¿sabes qué, profe? Puedes encontrar, las hermanas deben tener que te presten. De Celano, así es, Celano. Sí, pero puedes, Así ¿sabes qué? No, dentro de este texto ya. que te estoy mostrando está los libros. Ah, pero yo tengo, te voy a mandar las biografías de San Francisco. Me parece que Ya, ya. descargado por bloques, entonces puedo mandarlas. Los que no tienen, ahorita gracias por hacerme acordar, puedo mandarles las biografías. Mire, yo Claro. me he agenciado cuando enseñaba a las hermanas así. Lo he Ya, ya, descargado, ya. lo he anillado y lo he, ¿cómo se llama? Y con todos los Ah, números, ya, ya, está bien. de tal manera que esto yo lo puedo rayar. Si es mi libro o el libro prestado, yo no lo puedo Claro. rayar, ¿verdad? Entonces Sí, le hago pues. anotaciones acá. Las hermanitas novicias, ellas deben tener esto, las anteriores. Bien, entonces terminamos esto y vamos a irnos, a ver, me dan un permisito. Bien, hasta aquí. Lo que no sé si ha sido nuevo para algunos o para algunas, pero me parece importante haber empezado por el inicio, o sea, mostrándote el libro, porque de tal manera a veces no conocemos ni el libro cómo es y hablamos de él, ¿no? Por lo menos en dibujo, digo yo. Envíame. Discúlpeme. Hermanita Rosita, Dígame. yo quisiera si me podría usted mandar a mí Sí, yo el les libro que mando, me piden por favor al personal, hermana Ya, me manda tal cosa, yo les mando, porque después me ya, olvido, o sea, muchas gracias. ok, espérense, voy a abrir el documento un ratito. Ya, a ver. Bien, ahora sí, entonces vamos a ir avanzando. Bien. Bien, ahora voy a compartir en la pantalla con el otro texto. Vamos a hablar ahorita acerca de nuestro amigo Tomás de Celano. Los que tienen la biografía, o sea, me refiero al libro verde, podemos ingresar a la parte de la introducción, ¿cierto? Podemos ingresar, primera vida de Tomás de Celano. Nosotros, como franciscanos, tenemos que conocer quién era Celano, claro, es nuestra obligación prácticamente, porque él va a ser el primer biógrafo, ¿ya? De San Francisco. El primer biógrafo, el más cercano, digamos así, a San Francisco, digamos, no, ni tan cercano, pero ya de unos añitos. Vamos a ver, Celano va a escribir, fíjense, Tomás de Celano se llama, ay Dios santo, ¿qué cosa estoy haciendo? Ya.
Ya, Tomás de Celano va a escribir, queridos hermanos, 3 documentos. Se llama La primera vida de Tomás de Celano. El biógrafo Celano va a escribir Vida primera de San Francisco de Asís. La segunda, Celano, como lo conocemos o como lo hablamos, va a escribir la vida segunda, que no se va a llamar vida segunda, sino se va a llamar Memoriale in Desiderio Anime. El memorial, no sé, en este caso, memorial de las almas, ¿no? Algo así es la traducción. Pero casi nosotros en el lenguaje común y ordinario decimos la primera de Celano, la segunda de Celano y la tercera de Celano. Pero, ojo aquí, en la tercera de Celano, solamente Celano va a añadir milagros de San Francisco. Les pregunto, ¿qué milagros nosotros conocemos de San Francisco? Hermana, el lobo, ¿no es cierto? Francisco y el lobo y los pajaritos. Esos son los milagros comunes que conocemos, ¿verdad? Y nos quedamos ahí, y si nos fuéramos al Tratado de los Milagros, ¿cómo se llama? El título de del tercer documento de Celano se llama el Tratado de los Milagros. Y el Tratado de Miraculis, ¿cierto? Entonces, fíjense, tenemos una biografía, vida primera de San Francisco de Asís, Memorial in Desiderio de Anime, y el Tratado de los Milagros, que pertenecen al autor, digamos así, al autor de Tomás de Celano. ¿Ok? Pero no solamente nos vamos a quedar ahí, sino que la pregunta... Ay, estoy muy emocionada. Fíjense, yo he puesto aquí a Francisco, ¿no es cierto? A Francisco, un poco feo, ¿no? Bueno, es el más feo que hay, ¿no? Esta pintura, ¿no? Pero es lo que él, Tomás de Celano, va a describir en esta biografía. Va a describir y va a calzar con estas, digamos, con la pintura que le hacen a Francisco. Incluso va a dar del tamaño de su cabeza, el tamaño de sus ojos, que sus ojos eran así, que sus orejas no sé cuánto, que sus manos no sé cuánto, ¿no? Entonces, Tomás de Celano va a hacer esta, digamos, descripción de cómo era Francisco, tanto en sus cualidades físicas y en sus cualidades físicas y en sus cualidades, digamos, de cómo era él, amable, alegre, etcétera, ¿no? Bien, hasta allí entonces. Vamos a ver, creo que acá viene quién es Tomás de Celano. Tomás de Celano, su nombre, Fray Tomás de Celano. Dice, el compañero y biógrafo de San Francisco de Asís, su primer biógrafo. Primero su compañero y biógrafo. Pero, ojo, no es el primer compañero de San Francisco. Ahí tenemos que tener nosotros mirarlo así, entre comillas, no es el primer compañero. De padres, hijo de los condes de Marci o de Celano, Berardo y Margarita Gualtieri. O sea, Tomás de Celano es un hombre de nobleza, de la nobleza. Van a ser más o menos hacia el año 1190, ¿no? De una excelente formación. ¿No? ¿No tiene su teléfono? Sí, yo he estado acá. No he escuchado nada. O he estado sordo. No. Bien, entonces, fíjense, recibió una excelente formación humanista con el estudio de las letras clásicas, de la escritura y de los padres de la iglesia. Y me he comido la S. Entonces, este hombre, Celano, es un personaje muy preparado para el tiempo de San Francisco. ¿No es cierto? Dominaba el latín, por eso escribe en latín, ¿no? Dominaba las letras clásicas, como la escritura y los padres de la iglesia. Vamos a ver. Fíjense, en 1215, sintiéndose llamado por el Señor, profesó en manos de Francisco la regla de los hermanos, aprobada oralmente, o sea, la regla no bulada, o sea, no aprobada
o sea, aprobada por el Papa, pero de una forma oral. Ujú. Por Inocencio III, 6 años antes, ¿no es cierto? Entonces, es el que va a profesar la regla de San Francisco, la que estaba aprobada oralmente. Entonces, no se olviden, compañero y biógrafo de San Francisco de Asís. Bien, ¿qué más podríamos decir de ellos? Perdón, de Tomás de Celano. Seguramente vamos a encontrar más cosas en la biografía que encontremos cuando ustedes investiguen. Ustedes van a investigar más de Tomás de Celano. ¿Quién es? Yo he puesto acá unas pinceladas nada más y ustedes van a buscar o de repente hagan una línea de tiempo de Tomás de Celano. Bien, ¿hasta allí alguna pregunta, hermanos y hermanas? ¿Está claro como el agua o está turbio como el agua? Cuando está sucia me refiero. Cristalina. Cristalina, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Yo les voy a mandar estas diapositivas y por si acaso me olvido, porque tengo muchas cosas, entonces me mandan, ustedes me escriben, hermana, no se olvide. Una consulta. Dígame. Tengo entendido que hay algunas biografías que hablan de San Francisco de Asís, de un santo, ¿verdad? Y hay otros que hablan como Francisco de Asís, como una persona ya más humana, ¿no? Su forma de ser, su característica. En la primera de Celano, ¿cuál de ellas sería? Vuélveme a preguntar que no le he captado tu pregunta. Lo que tengo entendido es que hay tipos de biografías de San Francisco de Asís. Se podría decir que pinta, en una de ellas describe a San Francisco de Asís en su aspecto de santo, mientras que en otras biografías resaltan más el aspecto humano de Francisco. En este caso, de la primera de Celano, ¿qué aspecto resaltaría? ¿El de santo o el de la persona humana? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, hermano? José Ramos, de los... Ya, hermano. No te voy a responder ahorita, porque si te respondo ahorita, vamos a responder en la diapositiva que viene, me parece. Okay. ¿Ya? Y en la medida que vayamos avanzando, escúchame, vamos a ir descubriendo qué tipo de Francisco las biografías nos presentan. ¿Ya? Eso es importante porque cada biografía apunta a algo. Entonces, tiene un propósito. En el caso de la primera de Celano, su propósito va a ser que todo el mundo conozca a San Francisco, que todo el mundo, hermanos, gente del pueblo, etcétera, ¿no? Vamos para allá, a ver. Ok, tranquilo. Sí, me gusta que me pregunten, pero ya ahorita no lo voy a contestar no porque no quiera, sino porque acá viene la novedad. Vida hagiográfica o vida biográfica, como quieran decirlo, de Tomás de Celano, vida primera de San Francisco de Asís, de la primera de Tomás de Celano. El prólogo, si ustedes están con el libro, el prólogo dice lo siguiente. Vamos a la primera vida de Tomás de Celano. En la introducción dice lo siguiente. En la introducción, si tienen también en internet, lo pueden buscar, no hay problema. En la introducción a la vida primera de Tomás de Celano dice. En el prólogo, vamos a ver. Creo que mi libro está fallado. Mi libro está fallado. Yo tengo un libro, pero es fallado. Ya, prólogo. En el nombre del Señor, amén, comienza el texto. Deseando narrar con piadosa devoción, ordenadamente, guiado y amaestrado siempre por la verdad, los hechos y la vida de nuestro bienaventurado Padre Francisco, y no habiendo nadie que guarde memoria de todo lo que él hizo y enseñó, yo, dice Tomás de Celano, yo, por mandato del Señor y glorioso Papa, o no, Papa Gregorio, noveno, obviamente, he tratado de relatar como mejor he podido, aunque sea con palabras desmañadas, siquiera lo que oí de su propia boca o lo que me
lo que he llegado a conocer por testigos fieles y acreditados. Entonces, se escribe este primer texto, ¿por quién? ¿Por mandato de quién? Papa Gregorio. Del De Papa. Gregorio IX. Porque Gregorio Del IX tiene una Papa. característica que tenía admiración a Francisco. Era amigo personal de él. Era su amigo, ¿no es cierto? Muy bien. Era el cardenal protector de la orden en esa Era el época. cardenal protector, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, dice yo, por mandato de... Fíjese el peso que tiene esta primera biografía. Yo, Celano, ¿no es cierto? Por mandato del señor Papa Gregorio, voy a poner en escrito, dice, ¿no? Por testigos fieles y acreditados. Se supone que no hay testigos malos acá, todos son buenos y fieles, ¿no? ¿Qué dice acá? Ojalá merezca, dice, ser discípulo de quien siempre evitó expresiones enigmáticas y no supo de artificios literarios. Reconoce que no le hubiera gustado a Francisco que lo trataran de esa manera, ¿no? Lo que he podido recoger sobre el bienaventurado varón, lo he dividido en 3 partes, dice. Lo dejamos ahí porque viene después. ¿Cuándo? Entonces se escribe por un mandato del señor Papa. Por lo tanto, si el Papa manda a escribir, es una vida oficial. Nadie lo puede desautorizar ni Hermanita, desacreditar. hermanita, ¿por qué el Papa lo escoge a él? O sea, supongo que otros frailes también han vivido con él. ¿Qué de particular tuvo Tomás de Celano para que el Papa decidiera que él sea el que Ajá, eso es escriba? importante. Yo no lo sé por qué, pero lo que sí sé es que este hombre, Celano, era un escritor y parece que tenía algún contacto en la curia también. Tenía una vasta cultura eclesiástica. Ajá, entonces no todos Era podían escribir porque no latín, eran capaces. No sé si no eran capaces, pero tenía, como dice, era muy, muy, dominaba dominaba las el, letras. Porque, el ojo, latín el latín culto. se escribe en latín, no se escribe en español, En italiano. Mm, en italiano de ese antiguo todavía, ¿no? ya. Bien. Entonces, fíjense, la fecha del escrito, más o menos, es el 25 de febrero de 1229. Del escrito, cuando se termina de escribir. Se escribe 2 años, ojo, acá va el detalle, se escribe 2 años después de la muerte del santo. Por lo tanto, es un documento que recoge, escúchenme bien, todo lo que ha vivido los primeros hermanos, la fraternidad primitiva de San Francisco. Entonces, fíjense, 2 años fresco. Francisco tenía 44 años, ¿no? De edad. Entonces, fíjense, la canonización se da el 16 de julio de 1228 en la iglesia de San Jorge en Asís. Por lo tanto, este documento, queridos hermanos, es una vida canónica oficial del nuevo santo. Su vida ya es una novedad para la iglesia del tiempo, porque hasta ese momento no aparecían santos. Entonces, elevar a la santidad a Francisco de Asís era como meter un gol, disculpen la expresión, ¿no? Era un golazo para la iglesia y que diga, bueno, mira el santazo que nos manejamos. Y claro, aparte, Gregorio IX conocía a Francisco. Entonces, ese le da más peso, ¿no? Entonces, había visto todo su trajín de Francisco, todo lo que él había vivido hasta llegar a Roma, etcétera, ¿no? Bien, hasta allí voy a continuar. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta, hermanos? Hermano, una consulta. Dígame. Usted menciona que hasta Francisco no había santos. Que había escuchado de los santos mártires. Claro, habían, pero no de la talla de él, ¿no? Ah, Me ya. refiero que era el estigmatizado y todo esto, ¿no? Ujú. Bien, paso. La vida primera de Tomás de Celano.
vamos a entrar ahorita al texto como tal. O antes de entrar al texto, vamos a mirar, ¿no? Celano indica en el prólogo cuáles fueron las fuentes de información. Dice testigos fieles y fidedignos, ¿no es cierto? ¿De qué se sirvió? Dice de Francisco lo que escuché de sus propios labios, ¿no? Lo que escuché de sus propios labios. Y después otros testigos fieles y serios, dice. Tuvo delante, fíjense, cuando Tomás de Celano escribe, tiene delante modelos clásicos, ¿ya? De vidas edificantes, como por ejemplo la vida de San Martín de Tours. Pregunto, los que están leyendo la liturgia de las horas. A ver, los posnovicios, que ellos ya están más tiempito, ¿no? Los posnovicios. ¿Cuándo es la fiesta de San Martín de Tours? Vayan a traer su, ¿cómo se llama? Su breviario. A ver, ¿cuándo es la fiesta de San Martín de Tours? No se vayan a caer nomás. Y a los otros con el internet, busquen en el internet cuándo es la fiesta de San Martín de Tours. El 11 de noviembre. El 11 de noviembre, ¿no es cierto? Fíjense, y San Martín de... Ya, muy bien, el 11 de noviembre, ya les ganaron ya. El 11 de noviembre. ¿Y quién era San Martín de Tours? A ver, lean y díganme quién es Martín de Tours. Francia. Ya. Creo que fue un obispo, si no me equivoco. Ya. Tan Primer cerca. obispo, creo. Algo así, a ver. Ya, ya, a quiero ver. leer. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ya vamos a terminar y no hemos avanzado. Pero lo importante es que nos vayamos entrando en el esto y nos dé emoción, nos dé ganas de conocer, ¿no? Eso es lo más importante. Bien, entonces, ¿quién era San Martín de Tours? Escrita por Sulpicio Severo, también tuvo en cuenta San Benito, escrita por San Gregorio Magno. Entonces, fíjate, hay un modelo de donde este hombre, Tomás de Celano, escribe, ¿no? Curiosamente, dice, ¿por qué? Por ejemplo, en la leyenda mayor, si no me equivoco, es en la leyenda mayor, sí, de San Buenaventura, o en Tomás de Celano exactamente, dice que Francisco, dice, le dio su capa a un pobre, ¿no es cierto? Se bajó de su caballo y le dio la capa. ¿Quién había hecho ese gesto de estos modelos clásicos? Martín de Tours. Martín de Le Tours, porque le da la mitad de la capa, dice. así es, Martín de Tours le da la mitad de su capa al pobre, ¿no es cierto? Que había sido el mismo Jesús y desaparece, una cosa misteriosa. Fíjense, entonces, para tener una idea, que se coge de este hombre, de este santo, porque es un santo, un obispo, ¿no? Que se convierte, entonces, de este se coge para hacerlo un paralelo, para que tuviera más, digamos, más, llamémosle así, popularidad, ¿no? Entonces, fíjense, algo nuevo que encontramos acá, ¿no? Nos ofrece toda la originalidad de la figura de San Francisco y el cuadro vivo y emocionado de la vida de la fraternidad de los primeros hermanos. Entonces, qué interesante esta vida primera. Entonces, el escritor tiene modelos donde él va a tomar para escribir la vida de Francisco, de Martín de Tours, ¿no? Porque él es del siglo IV, me parece, ¿no? Bien. Entonces, es un guerrero, Martín de Tours, ¿no? Bien. Vamos, solamente me voy a quedar acá para cerrar, porque ya termina la clase, que unos minutitos más y ustedes ya se tienen que ir a su otra clase. Bien. Así rápidamente nos vamos a pasar
a la vida primera de Celano, ¿en cuántas partes se divide? Entonces, los que estaban con el prólogo, en el número 2, dice, a ver, sí. En el número 2 dice cómo está dividido el libro. A ver, los hermanitos que tienen su BAC, la BAC, los escritos de San Francisco, busquen en el prólogo. Las hermanitas que están con el libro, la BAC. Lo que he podido recoger Ajá, siga. sobre el bienaventurado varón lo divido en 3 partes, Ajá, divididas a su vez en varios capítulos, con el fin de que la diversidad de los momentos en que tuvieron lugar los hechos no confundan su orden ni despierten la duda acerca de su veracidad. ajá, siga. Así, la primera parte sigue el orden de los hechos y trata con preferencia de la pureza de conducta y vida, de la Ujú. santidad de costumbres y de sus saludables enseñanzas. Ajá, ahí nomás paremos. La primera parte sigue el orden de los hechos y trata con preferencia de la pureza, ojo lo que dice acá, de la pureza de conducta y vida, de la santidad de las costumbres y de sus saludables enseñanzas. Entonces, la primera parte, como acá dice en este círculo, abarca los hechos de la vida de Francisco y los pasos de la fraternidad desde el nacimiento hasta la estigmatización. Toda esta primera parte, ¿no? La segunda parte, ¿quién quiere? Bueno, usted mismo. En la segunda parte, ¿qué dice? En la segunda parte se narran los hechos principales sucedidos a partir del penúltimo año de su vida hasta su glorioso tránsito. Ajá, ahí está. La segunda parte describe los 2 últimos años y la muerte, ¿no? Entonces ya tenemos ahí cómo se divide el libro. Y por último, la tercera parte que dice en el prólogo, por favor. Contiene muchos de los milagros. Los más se pasan por alto que el gloriosísimo santo obra en la tierra ahora que reina con Cristo en el cielo. Refiere también la veneración y el honor, la alabanza y la gloria que con suma devoción le rindieron el bendito Papa Gregorio y con él todos los cardenales de la Santa Romana Iglesia, inscribiéndolo en el catálogo de los santos. Entonces nosotros queremos, bueno, como nos gusta curiosear, ¿qué cosa tiene la tercera parte? Entonces nos ha dicho ya, los hechos relacionados con la glorificación de Francisco, refiere también la veneración que le rindieron el Papa, los cardenales y por último, la inscripción en el catálogo de los santos. Entonces yo quiero conocer cómo fue la canonización, me tengo que ir a esta tercera parte. Entonces del número 1, ahorita hemos leído 2 numerales, el 1 y el 2. El 3, no, mi libro es medio raro. Vamos a ver si está acá. El 3. En el 3, por ejemplo, ya en el capítulo 2 dice cómo Dios visitó su corazón por una enfermedad y por un sueño. Entonces ya comienza la primera parte a escribirse, ¿no? A narrarse. Bien, entonces, queridos hermanos, hasta acá. Con esto pueden ya iniciar leyendo su texto. Yo les voy a mandar el texto al WhatsApp, el texto para que descarguen de la primera de Celano, el que quiera lo descargue, lo anilla como quiera, o tienen un folder y lo raya, lo escribe, lo vuelve a subrayar, etcétera. Hace todas sus notaciones que quiera. Entonces, hasta acá nos vamos a quedar, creo. ¿Sí, no? ¿Ustedes entran a qué hora al otro curso? 4:30. Ya, muy bien. Hasta acá, hermanos, ha sido conmigo un gusto que los otros seguramente me estarán esperando. Yo les voy a mandar estas vistas y nada, bendiciones, cuídense mucho. ¿Ya? Igualmente, gracias, Bien, hermanos, hermana. cuídense, hermanos. Chao, chao. Chao. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos. Hermana, Gracias, hermanita, gracias, hermana. Ya. hermana, hermana, Nos viene siempre Sí. de esta fortaleza hermana, de un seguir favor. adelante. Dígame. No sé Por favor. si me pueden, disculpe, pero me pueden enviar el link del siguiente curso, porque llegó el viernes pasado. Ah, El siguiente. Mira, pero también,
Al grupo lo he enviado yo ahorita. No, de usted no hay problema, sino del siguiente curso. Ay, no, eso yo no le puedo enviar porque no sé quién No, es el... no, si uno de los hermanos me podría enviar. Ah, ya. Porque yo no lo tengo. Yo Si no, tampoco no lo tengo, o hermana. te doy el número del hermano Pedro. Ya. Sí, No, pero hermana, ¿cuál es su nombre? Mi Lo nombre es mando al grupo. En el grupo está el hermano Pedro, entren. Y Marisa. escriban, el Ya. hermano Pedro está en el grupo, el hermano Pedro Castro, es el que organiza. Mejor Ya, así. Marisa. Ya. Hermanita, Cuídense. acuérdese de enviar la grabación. Ay, ojalá que lo haya grabado, porque ya. Sí, Voy a Sí, buscar. se está grabando. Sí, se está grabando, dice, pues ya. Gracias, chao. Ya, hermana, Chao. Ese. Pero, Castro, ¿Y ahora qué hace?